En capítulos anteriores... Yo no soy maga. Uy, ¿cómo lo ha hecho? Esto no sé si tengo que responderlo yo, ¿eh? No tiene criterio. Bueno, yo creo que me cortaría las venas en el baño, ¿eh? ¿Qué juego quieres hacer? Era muy pintoresca, tenía cosas muy curiosas. ¿Dónde quieres llegar? Llegué a mi casa y vomité y todo. Y esto es así. Me encontré de golpe. Hostia puta. O sea, ha ido un poco a mala leche. Yo tengo una queja de eso. ¿Qué? Han de aprender. Un negocio multimillonario. Debe hacer milagros también, pero... Pero yo siento que los magos no nos hemos puesto... Qué bueno es este tío. Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la Cámara de los Secretos para no hablar de magia. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 7. Fernando Keller, bienvenido al programa. Muchas gracias, Jordi. Hacemos la primera conexión telefónica desde Barcelona a Tenerife, ¿estás? Sí, señor, en Tenerife, en Islas Canarias, exacto. ¿Cómo llegaste a parar a las Canarias? Ya tuve una temporada de 5 años prácticamente en los años 90 y luego me marché para Argentina y volví otra vez a Canarias y ya llevo como 18 años más, o sea que ya llevo casi 25 años en Canarias. Ya soy un canarito más. Antes de pasar por Canarias habías pasado por Barcelona, me parece, ¿no? Sí, viví cuando vine de Argentina con la idea de quedarme en Europa, vine al Mundial de Magia, al Mundial de Madrid del año 85, y de ahí no había mucha cosa para hacer en Madrid porque era pleno verano, así que iba buscando trabajo y realmente no había nadie, todos habían escapado de Madrid. Sí. Me fui para Barcelona y ya hice en base en Barcelona y estuve como 5 o 6 años fijo viviendo allí, ¿no? Así que sí, parlava catalán molt bé, ¿no? Sí. Y uno de las salas que te vio actuar fue El Molino, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, primero estuve saltando por distintos países, porque tenía como base Barcelona, pero iba para Portugal, volvía, iba para Francia, iba para Italia, iba a algún congreso de magia y volvía, y siempre volvía a Barcelona. Y trabajaba por el resto de España también, ¿no? Iba para Galicia, para Asturias, para León, para Madrid mismo, pero siempre la base era Barcelona. O sea, cada vez que se me acababa el trabajo, cada vez que no tenía ya nada que hacer, volvía para Barcelona. Siempre estaba allí, ¿no es cierto? Así que ahí fue cuando, en los años finales de los 80, fue cuando comencé en El Molino, en la Avenida del Paralelo, que El Molino era una sala de fiestas tan emblemática en aquellos años que si no habías ido al Molino decían que no habías estado en Barcelona, ¿no es cierto? Sí. Ese era el comentario de aquella época. Y fue una sucursal del Moulin Rouge de París, se llamó el Petit Moulin Rouge a principios del 1900, la Pajarera, el Petit Moulin Rouge, tal y cual, y quedó como El Molino al final. Y ahí estuve un par de años como cierre del espectáculo, como atracción, ¿no? del teatro. ¿Qué es lo que te hizo? 89 y 90. Sí. ¿Qué es lo que te hizo decidir dejar Argentina y venir a vivir a Europa? Bueno, en realidad yo estaba en Argentina poco y nada siempre. ¿Por qué? Porque mi padre fue mago, fue ilusionista también, toda la vida profesional, ¿no? Sí. Y entonces él todo el tiempo estaba de gira, permanentemente estaba de gira, con algunas excepciones, algunos años que estuvo en Argentina como productor de televisión y tal, pero siempre estuvo de gira por América, ¿no? O por Europa mismo. Y entonces yo estuve con él trabajando entre los 18 años y los 23 aproximadamente, cuando ya cumplí la mayoría de edad y ya terminé la escuela secundaria y no quería seguir en la universidad. Entré, estuve 5 minutos en medicina y me escapé. Y entonces mi madre me dijo no, que quería que trabajara y tal y cual, y yo no quería trabajar, yo quería ser mago, o sea, por eso nunca trabajé, ¿no? Entonces yo quería ser mago igual que mi padre. Además yo participaba de congresos desde muy chiquitito, al estar de la mano de él, toda la gente que visitaba mi casa eran magos siempre, ¿no es cierto? Claro. Y cuando íbamos a ver un espectáculo fuera de casa, íbamos a ver shows de magia, y cuando íbamos a un circo íbamos a ver magos, y así todo el tiempo, ¿no? O sea que mi vida fue
muy mágica desde que nací prácticamente. Entonces yo quería ser mago naturalmente y competía en congresos y ganaba, tenía la suerte de que al jurado le caía bien y me presentaba y ganaba premios en cartomagia, en magia de escenario. Entonces al tener ya 18 años quise ser mago directamente de forma totalmente profesional, ¿no? Y entonces me fui con mi padre de gira y estuve por una serie de espectáculos muy grandes, muy impresionantes, donde de no haber sido por él yo no habría estado allí, porque yo no daba la talla, ni tenía la experiencia, ni el conocimiento para estar llevando ese tipo de show, ¿no? Pero bueno, ahí aprendí mucho, y resultó ser que a los 23 años, ya 5 años después, habíamos recorrido América entera, de arriba abajo, miles de veces. Estoy hablando desde Argentina hasta Estados Unidos, no todo, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir. Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, las Islas del Caribe, México, y eso lo hicimos para arriba y para abajo infinidad de veces, porque íbamos 2 o 3 meses a cada ciudad, ¿no es cierto? Entonces pasó que se terminó ese espectáculo, un show muy grande, se llamaba Aquarama on Parade, que se llevaban delfines en gira también. El último año llevamos una orca, una ballena asesina, se llevaba una orca en gira también. Eso era algo muy tremendo en los años 80. ¿Cómo se lleva una orca de gira? De una manera muy tremenda. Tienes que contratar un avión exclusivamente para llevar el animal, pero un avión grande además, porque ya no pueden volar pasajeros, ni carga, ni nada. La ballena sola ya pesa 6 toneladas, ¿no es cierto? Y esto hablamos de una ballena bebé, o sea, una ballena que tenía 5 o 6 años, era un bebé. Siendo más grande ya sería prácticamente imposible, ¿no? Y entonces en una especie de camilla, se las meten como si fuera una camilla que tiene dos barras a los laterales, se la envuelve literalmente a la ballena en esa camilla, tiene agujeros para que saque las aletas, los dorsales, esa camilla la levanta una grúa, evidentemente, porque estamos hablando de 6 toneladas, y la introduce dentro de un cajón más grande, que es el que contiene y traba esa camilla. Y en ese cajón es donde va a parar adentro de la bodega del avión. Y va permanentemente embebida en una especie de vaselina, pero vaselina muy gruesa, vaselina lanolina, pero muy gruesa, unas capas te hablo de 15 centímetros más o menos, que es súper pringoso, ¿no? Un producto muy amarillento. Es lo que hoy en día se utiliza para hacer pompas de jabón gigantes, para ponernos en situación mágica, ¿no? Las pompas de jabón grandes las hacemos, yo publiqué un libro de Magia con Burbujas hace unos años, y por eso lo conozco bien, ¿no? Es un poco el JLV que suelen vender por ahí para los magos, y es la vaselina veterinaria que utilizan los veterinarios hoy en día cuando tienen un parto de un ternerito, de un potrillito, o sea, cuando van a hacer un caballito, una vaca, lo que sea, utilizan ese tipo de vaselina. Bueno, con eso iba embebida la ballena por completo para que no se le escamase la piel. Sí, o sea, entonces, has hecho magia con una orca, has hecho levitaciones, aparatos grandes, teletransportación. No, con orca con orca no. Sí con focas, Con focas sí. Con focas sí, hicimos levitaciones de focas varias veces, incluso hice magia en acuarios, monté algunos shows de magia en parques acuáticos, fuera del agua, o sea, en pista, digamos, y debajo del agua también, ¿no es cierto? De los dos casos. Fernando, haciendo escapes y eso, sí. ¿Qué te queda por hacer? Uy, yo creo que un montón de cosas. Siempre te tienen que quedar, Jordi, miles de cosas para hacer. Yo creo que tenemos que morirnos con varios sueños en la cabeza, ¿no es cierto? Pero creo que ¿cuál es aquel sueño que aún no has podido cumplir, pero que te encantaría poder llegar a él? Estoy con una idea, pero no es que sea lo máximo, pero bueno, estoy con una idea muy linda desde hace ya varios años, así como 10, 12 años, se me ocurrió una idea en la cual aparece el mago hace aparecer un potrillito, un caballito muy chiquitito en miniatura en el escenario. Entonces, bueno, la idea es hacer aparecer ese caballito pequeño, luego levantar una cortina, una sábana, una tela, se proyecta una luz desde atrás y se ve la sombra del caballito. El caballo aumenta de tamaño hasta que crece al tamaño de un caballo normal, con una alzada de 1,50 m, 1,80 m. Sí. Pero lo que tiene el caballito pequeñito y el grande es que tiene alas, es un pegaso, ¿sí? Entonces ahí hace pasar un espectador para que el espectador compruebe que es un caballo, o sea, se hace algo con él, y entonces la idea luego es que el mago sube al caballo, se monta en el caballo empieza a caminar por el escenario, de golpe empieza a trotar y de golpe empieza a correr, por lo cual debería de ser un escenario muy grande,
y cuando empieza a correr y a batir las alas, el caballo empieza a volar, literalmente, pero a volar muy en plan Flying de Copperfield, ¿no? Sí. Y entonces vuela, y se va yendo con el jinete fuera del escenario, se pierde entre bambalinas, y se ve en el fondo un firmamento, y se ve una luna llena, y por la luna llena se ve pasar la sombra del caballo al lado, volando, como el ET, ¿no es cierto? Como en la película del ET, que se lo ve ahí en sombra. Y entonces la idea es que en ese momento, ¡pum!, se produce una explosión, el público se gira hacia la entrada del teatro, y en la entrada del teatro reaparece el caballo alado con el mago allí, ¿no?, en la entrada. Ese es un efecto que le tengo muchas ganas desde hace ya por lo menos 10, 12 años. Lo que ocurre es que se tiene que dar una serie de circunstancias. Está planteado ya muy bien, ¿eh? Hombre, para comuniones no es todo. Este juego. No, habría que cambiar el de conejo pase por el caballo Pegaso, ¿no es cierto? Sí. Tiene esa problemática. No, y para close-up tampoco, según en qué sala de fiesta lo hagas tampoco. Si querías ir al de Antiolo o algo así, hacerlo, difícil, complicado. Sí. Pero bueno, ese, por ejemplo, es una de las tantas cosas que me gustaría hacer, pero siempre hay, Jordi. Hay libros, yo he tenido la suerte de publicar unos 10, 12 libros ya por lo menos, en solitario y con algún grupo, con el grupo mío del Centro Mágico Platense, de allí de Argentina, y todavía tengo libros en carpeta, ¿no? Con idea de publicarlos. Ya que has sacado el tema de los libros, podríamos decir que algunos de los libros referentes tuyos son los dos creo que son del Centro Mágico Platense, pero luego hiciste un libro monográfico sobre la metamorfosis. Sí, correcto. Otro sobre pompas de jabón, que este es mítico tuyo. Y luego para mí los dos libros de cabecera, que estos sí que los he leído y releído, que son los de Fu Manchu. Sí. Tú lo conociste a Fu Manchu. Sí, claro, sí, mucho. Tuve la suerte de conocerlo. Yo, además de esos libros, hay uno también pequeñito que está agotado ya hace mucho tiempo, se llama Magia para Enanos, de hasta 2 metros de altura. Sí. Ese fue un libro que lo editaron aquí en Canarias, casualmente me lo editó la editorial Hanky Panky, y en el año 90, creo, cuando vine yo por primera vez de Barcelona para aquí contratado, me conoció la gente de Hanky Panky, me contrataron para el congreso del año siguiente de magia del 91, y me propusieron de editar un libro de magia y que lo editaban ellos. Entonces escribí el libro, me dediqué a escribirlo mientras estaba aquí trabajando en Canarias, le dejé todo el material y ellos lo editaron. Ese fue otro de los libros que hubo también, que era, aparte de los que mencionabas, de Fu Manchu y tal. Sí. El de Fu Manchu fue el último, sí, el de que está muy bonito con la magia de los Pamber en general, ¿no? Inicialmente habías hecho ya uno y al cabo de unos años hiciste un segundo libro, ¿no? Sí, exacto. El primero era un libro de 100 y pico de páginas, era la historia de Fu Manchu, y era muy histórico. Habían pocos trucos de magia, pero había mucha historia, con anécdotas y con fotografías, con material gráfico muy inédito, porque claro, ese material gráfico pertenecía a mi padre o a mí, pero más que nada a mi padre, ¿no? Sí. Él lo trató muchísimo a Fu Manchu, porque ya te digo, hizo en el año 1969 hizo el primer congreso de magia y llegó a Fu Manchu en Mar del Plata, en Argentina, como director de escena, ¿no es cierto? Y a partir de allí lo llevó 3 años más, en el año 71, en el año 73, en congresos que mi padre organizó. Y luego, trabajando también mi padre en televisión, lo llevaba mucho a Fu para que le hiciera entrevistas, para que le hicieran reportajes, y presentaba algún mago. Milburn Christopher, por ejemplo, cuando estuvo en Argentina, fueron Fu Manchu y Milburn Christopher. Cuando estuvo Billy Macomb, también fue Fu Manchu también, y lo llevó mi padre a los dos. En fin, en muchas ocasiones coincidía, y claro, yo iba mucho a las reuniones que Fu organizaba en el SAM, que era la Sociedad Argentina de Magos. Yo era muy pequeñajo, yo tenía 5 años, 6 años, 7. Fu Manchu murió cuando yo tenía ya 13 años, 14, casi 14 años. Pero participé en algunos homenajes, en algunos programas de televisión que se hacían en aquellos años, te hablo del año 71, 72, 73, en distintos canales de televisión oficiales de allí de Argentina, organizaban algún homenaje, algún tributo a Fu Manchu, y casi siempre me convocaban a mí porque yo era muy chiquitín, y entonces me llevaban como el mago más joven de América, o cosas por el estilo, ¿no? Ese tipo de cosas que comercialmente funcionan, ¿no? Y entonces me tocó participar muchas veces con él y estar ya te digo, en la tienda de magia, en el sótano donde se reunían,
infinidad de veces. Ahí se juntaba Fantasio, mi padre, René Laván a veces, Bernet en los últimos años, cuando Bernet se incorporó al mundo de la magia, que en realidad empezó a hacer magia muy de grande, ¿no? Muy de mayor. Quien puso la fábrica de Bernet, no hablo de Mitchell de la actualidad, hablo del Bernet original, ¿no? De Roberto Bergoglian. Y bueno, yo estaba ahí dando de la lata, y lo típico de los chicos, ¿no? Le haces un poco de caso y otro poco no, pues estás jugando, estás en el mundo. ¿Qué recuerdo tienes de aquella época? Y recuerdos muy lindos, ¿no? Porque eres un niño, hay un montón de gente que es simpaticísima y divertida. Había un mago que se llamaba Mark Rubens, que era un tremendo mago. Para que te des una idea, con una mano hacía magia y con la otra mano tocaba el piano y se hacía el acompañamiento. Vaya tela. Imagínate el nivel del tío, ¿no? Hacía sombras chinescas también, posiblemente fue el mejor hombrómano, el mejor mago que hiciera sombras chinas después de Fu Manchu en Argentina. Obviamente la gente que le pagaba a Fu para que les enseñara, ¿no? Como lo hizo Greco, como lo hizo Sergio Taján, como lo hizo Yukito, pero Mark Rubens seguramente era el mejor haciendo sombras, e incluso inventó alguna que otra sombra, cosa que es difícil, porque ya estaba todo inventado. El sapo, sin ir muy lejos del sapo, el famoso sapo que se hace con la ayuda de la cabeza, en sombras chinescas fue inventado por Mark Rubens, por este mago que te digo, ¿no? Y bueno, estar viéndolo a él actuar era muy divertido, era muy gracioso, era un tipo muy original, con mucha chispa, con mucha simpatía. Habían otros magos como Mr. Curtis, un mago que hacía magia cómica, que era impresionante, era auténticamente impresionante, y el hombre en su día a día era muy gracioso, era un tipo muy gracioso, vivía haciendo bromas, pero livianas y pesadas, de todos los gustos y de todos los colores, a todo el mundo, a los otros magos, al camarero de la esquina, a la mujer que iba pasando por la calle, a todo Cristo. Entonces, claro, era divertido. Había un señor que se llamaba Chazamán y Miss Cookie, que en Argentina lo conoció todo el mundo. Miss Cookie era una monita, tití, pequeñita, que él la había entrenado. Era la única monita de esa especie que había sido entrenada. Y hacía de todo, la mona hacía incluso magia. Hacía la revista, el periódico con el agua, hacía los papeles blancos convertidos en billetes, hacía un montón de trucos de magia y los hacía mejor que muchos magos. Así que sí, los recuerdos son bonitos realmente, son muy, muy bonitos. Me comentabas toda esta reunión con todos estos magos que ahora lo cuentas y eres la envidia del colectivo mágico. A todos nos hubiera gustado hoy en día poder aparecer en una sala y estar rodeado de todos estos magos. Si hoy pudieras aparecer de nuevo, siendo hoy, 2020, abres una puerta y están todos estos magos delante tuyo, ¿qué pregunta les harías hoy? Les haría miles de preguntas que en aquel momento no se me habrían ni cruzado por la mente, porque piensa eso, que en aquel momento yo era un niño, yo tenía 10 años, 12 años, 14, entonces estás en ese mundo. Yo recuerdo que íbamos con mi padre a trabajar en unos programas de televisión, en un espectáculo que se hacía todos los miércoles en la televisión allí en Argentina, y Carlos Greco, ¿sabes quién es? Sí, estuvo con Mitchell primero teniendo lo de Bernet, ahora ya no lo tienen más y tal y cual. Y Carlito Greco me miraba y me decía, pero yo no entiendo, yo quisiera ser como vos, me decía. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque estás ahí sentado, tranquilo, leyéndote una revista, comiéndote un bocadillo. Dice, yo tengo el estómago revuelto, en este momento no puedo comer nada, estoy nerviosísimo. Y claro, a mí no me importaba nada, o sea, yo no tenía nada que ganar ni perder, Jordi, ¿te das cuenta? Con 12 años, con 13 años, en la vida la ves de otra manera. Yo recuerdo hasta en las competencias, yo iba a competir y competía con una soltura, con una fluidez, con una tranquilidad, pero es que era eso, no es que yo era un fenómeno ni nada, no, sencillamente yo era un descerebrado, por lo pequeño que era no me importaba nada, y sin embargo el que estaba ahí compitiendo conmigo, que tenía 10 años más que yo, en vez de 14 tenía 24 o 30, estaba preocupado porque dependía de su vida si ganaba o no ganaba, por ejemplo, ¿no? Claro, era consciente de dónde estaba, tú no. Exacto, yo no, exacto, sí, ese era el tema. Entonces, bueno, eso me facilitaba mucho las cosas en algunos casos, ¿no? Y como tenía la mano de mi padre detrás, que él se preocupaba en que yo ensayara, en que practicara, sobre todo cuando teníamos algún espectáculo en televisión o alguna gala en algún congreso o algo, no es que decía, bueno, que haga lo que quiera, no, él supervisaba un poco lo que pasaba, me decía, esto está mal, esto se lo hacía, aquello se lo hacía, el bastón danzante no sé qué cosa, se ve el hilo, no se ve tal, lo que fuera. Entonces yo salía con su supervisión
y con su supervisión desde el punto de vista de ensayo también. Ensayaba y ensayaba bastante, pero ensayaba como un juego, ¿no es cierto? No lo tomaba como que me pegaban con un látigo y estaba castigado, ¿no? Entonces las cosas salían bien, salían fluidas por eso, porque lo tenían bien ensayado y porque yo tenía un desparpajo típico de la edad, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto que ser pequeño, que tu padre ya sea un gran mago? ¿Cada actuación era vista por él? ¿Era analizada? No era tan así. No era tan así. Yo tenía básicamente una rutina, como tiene casi todo el mundo, tenía una rutinita hecha, y esa rutina la ensayaba más, menos, con su música, con el vestuario, con todo, cuando llegaba el momento de algún acontecimiento importante donde tuviera que hacer algo, ¿no es cierto? Pero no era que él supervisara permanentemente cada una de las actuaciones y tampoco era que yo actuara muchísimo. Yo era un niño y estudiaba y estaba en el colegio y todo, o sea que no era tanto eso. Cuando después ya fui más mayor, ya él sí delegó muchas cosas en mí, me di cuenta de que dejó muchas cosas en mis manos, pero dejó muchas cosas en mis manos porque se dio cuenta de que yo me había tomado todo con mucha seriedad, ya era un poco más grande, y realmente le ponía un montón de empujes más. Habían cosas que yo mismo planteaba de hacer cuando mi padre por ahí me decía, no, esto no lo hagamos. Y yo decía, sí, vamos a hacerlo. Y era más trabajo, pero yo quería más trabajo, no era porque fuera más trabajo, era porque me divertía mucho, ¿no? Y si podía crecer artísticamente hablando, intentaba hacerlo, ¿no es cierto? Y recuerdo que mi padre 1000 veces se fue del espectáculo porque tenía cosas que hacer, ¿no? Estábamos de pronto en Brasil y él me decía, mira, me voy una semana a Buenos Aires, no sé qué, si iba para Argentina, y me quedaba yo solo haciendo el show que hacíamos entre los dos. Terminado el espectáculo, ya volviendo a la charla 10 minutos más atrás, cuando terminó todo esto de ese espectáculo y tal y cual, de esas giras, volvimos a Argentina, estuvimos un tiempo allí, y yo realmente no tenía ganas de quedarme en Buenos Aires. Tenía trabajo, hacía cosas, porque ya te digo, mi padre tenía muchísimos contactos, estábamos haciendo un programa de televisión muy interesante, muy importante de la época, y así todo dejé el programa de televisión y me marché, me vine para España. Pero bueno, yo pensaba abrir los horizontes, ¿no? Quería ir a algún otro lado donde no hubiese estado nunca, que era el caso de venir para Europa, y recuerdo que vinimos los tres juntos, vino Alan, vino Mitchell y vine yo, vinimos los tres juntos con la idea de quedarnos los tres, ¿no? Y bueno, Alan al poquito tiempo se volvió porque no consiguió mucha cosa, nada, se marchó para Argentina. Mitchell un poco después porque tenía un poco más de dinero, entonces soportó un poco más el tirón, pero se volvió también para Argentina, y el único que se quedó fui yo. Me quedé un año, que era el tiempo que tenía previsto quedarme, y en ese año hice muchos contactos, trabajé en muchos lados, hice muchas cosas en pubs, en salas de fiestas, en discotecas, en todos sitios, y eso me permitió irme a Argentina y volver de nuevo, y volver 1.000.000 de veces más, ¿no es cierto? Y ya directamente fue cuando decidí ya quedarme, y ahí fue donde me estabilicé básicamente en Barcelona. Porque claro, yo estaba muy a gusto en todos lados. Cuando tú llegas a Barcelona, te tienes que labrar el terreno de nuevo. O sea, tienes que buscar contactos, te tienen que conocer. Sí, o sea, es como si empezaras de cero. ¿Cómo es aquel momento? Fue empezar de cero, fue empezar de cero, pero de cero de morder el polvo. Recuerdo que, mira, me llegué a Barcelona sin tener nada, y estaba Mr. Dava. Yo no sé si conoces a Mr. Dava. Sí. Sí, vale, bueno, habíamos venido juntos. Mr. Dava y Lin Fu de Chile, que tenía una tienda, y Johnny de Brasil, que tenía como 30 tiendas de magia en Brasil. Vinimos los 4 para Barcelona. Y nos hospedamos allí en un hotel, en Hotel Suizo, en Vía Laetana. Y entonces Mr. Dava dijo, vamos a hacer magia acá en las Ramblas. Y se puso a hacer magia y yo me puse a hacer magia con él, pero en la calle, ¿no? Sí. Al rato vino la policía y nos querían echar. Y la gente decía, dejen trabajar a los chavales, no sé qué, cojan a los ladrones, no sé qué cosa le decían, ¿no? La gente le gritaba a la policía cosas. Y nosotros nos fuimos, para no tener follón ni nada. Dava se volvió a Argentina, se fue para Argentina, los demás magos también se fueron. Yo me fui a Valencia a trabajar, me fui a la costa y me quedé trabajando por allí en algunos pubs y tal y cual. Luego volví a Barcelona al poquito tiempo, al mes. Allí fue donde escribí el libro ese que hablabas tú de baúles, escapismo, fugas y todo eso. Ese libro lo escribí ahí estando en la costa, estando en, no me acuerdo, ahí estuve en varios lugares de la costa,
Y entonces me volví a Barcelona y me acuerdo que un día dije, voy a hacer magia en la calle, pero me puse a hacer magia en la calle por experimentar a ver qué pasaba si yo solo era capaz de convocar gente, ¿no es cierto? Como una experiencia. Sí. Y pasa Sonny Fontana caminando con Gaetán Blum. Que Gaetán Blum estaba trabajando con Tamariz y con Carroll, estaban en una carpa trabajando los tres. Entonces pasa y me ve, y me ve Sonny y se mete entre la gente y echa a toda la gente y me llama a mí. Lo que le pareció a él que era una locura que yo estuviera ahí haciendo magia, porque él pensaba que yo era la hiper superestrella. Digo, a ver, Sonny, pará, yo no soy nadie para empezar, y para seguir no es que estoy acá porque no tengo un duro, estoy acá porque estoy experimentando algo, tonto, no me eches a la gente. Y él me espantó a todo el mundo. Y bueno, y recuerdo que con Sonny nos pasaba mucho trabajo, muchísimo trabajo, o sea, nos mandábamos información, ¿no? De mira, vete a este pub, ve a tal lado, en tal sitio están buscando un mago, pim, pam, pum, y fui abriendo camino, y tanto que después le facilitaba yo trabajo a mucha gente, ¿no? Sí. Caso de Enrique Magú, lo llamaba muchas veces, Enrique le decía, mira, están buscando un mago, llámalo, pim, pam, pum. A Juan Mayoral, cuando era Alex, en aquella época lo mismo, teníamos mucho contacto y nos veíamos todo el tiempo, y venía de la casa y estábamos en reuniones hasta las 1500, y lo mismo con Marco, ¿no? Bueno, con Marco ni hablar, con Marco hemos hecho juntos de todo. Entonces ya después vas abriendo camino y ya todo no es tan complicado porque ya conoces representantes artísticos, ya la gente te conoce a ti, en fin, ya el camino va derechito, ¿no es cierto? Pero al principio tienes inconvenientes como en todos lados y como todo el mundo porque nadie te conoce. Tienes que demostrarle si lo haces bien, si lo haces mal, si eres una persona cumplidora, en fin, todo ese tipo de detalles que a todos los artistas nos ocurren, ¿no es cierto? Claro, y el contraste sería grande. El contraste de estar en Latinoamérica, donde más o menos ya te conocían, llegar a Europa y que no te conozca nadie. Sí, pero quería vivirlo, Jordi, realmente. Quería vivirlo y quería saber también, en cierto modo, porque como me decía Daniel Selma muchas veces, un mago de allí de Argentina, que era un loco de la guerra, ¿no? Era muy amigo mío, éramos muy, muy, muy amigos dentro de la magia y en la vida cotidiana, ¿no? Y Daniel me decía siempre, y tenía razón, que yo había pasado a jugar en primera del mundo del espectáculo sin haber estado primero jugando en el potrero, ¿entiendes? Y todo eso. Y es verdad, era verdad, o sea, yo nunca había hecho ningún casting, ni nunca había hecho nada, ni nada de nada, yo ya había arrancado allá arriba, pero no por mí, te vuelvo a repetir, sino por mi padre, ¿no es cierto? Sí. Después sí, vale, estás ahí arriba, manejas las cosas bien, la gente te ve y dice, uy, qué bueno, te quiero, o quiero que vengas a trabajar acá y tal y cual, pero ya estás demostrándole todo desde arriba, ¿no es cierto? Ya eres el músico que toca al lado de Serrat, entonces, ¿qué le vas a demostrar a la gente más? Ya estás con Joan Manuel Serrat, ¿entiendes? Entonces, esto era lo mismo. Acá obviamente llegué y nadie me conocía, entonces tuve que empezar a remar, sacar los remos y empezar a darle. Pero no fue malo, no hubo nada negativo ni nada en contra, ¿no? Al poco tiempo ya estaba todo estabilizado y yo ya sabía con quiénes me convenía trabajar y con quiénes no, y íbamos y veníamos para arriba y para abajo, y trabajaba en Barcelona y trabajaba en Madrid. Recuerdo con Pepe Carlos, hacíamos infinidad de cosas, no hacíamos cantidad de shows en discotecas, en alguna sala de fiestas en Madrid. Él empezaba a irse del Diantiol y empezaba a despegar para Madrid ya un poco, y bueno, y ya tenías tu grupito de gente, ¿no es cierto? Ya tenías tu pequeña banda armada y ya sabías con quién estabas, con quién no. Pero bueno, tocabas todo, ¿no? Recuerdo los hoteles de la Costa Brava los hacíamos todos, y cuando había que ir a Tarragona a Salou, y así, ¿no? Creo que me he barrido Cataluña entera para arriba y para abajo un montón de veces. Sí. Fernando, te quería preguntar, a nivel de referentes tuyos, más allá de los magos que ya has comentado, porque los conocías cuando eras pequeño y así, ¿cuáles serían tus referentes a nivel de magia? Obviamente de todo el mundo ves cosas y aprendes cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, de Tamariz pude aprender durante muchas conferencias y seminarios que él hacía en Argentina, o que incluso hacía acá, y que yo iba también y tal y cual. Me he tragado miles de seminarios y de conferencias de Tamariz y he aprendido teoría de la magia por un tubo, ¿no es cierto? Todo lo que es la teoría, en todos los aspectos de comunicación, de esto, del otro, sin lugar a dudas lo he sacado muchísimo de Juan, ¿no es cierto?
Después he visto magos como Víctor, un mago uruguayo que vivía en Brasil, Víctor Cantero. Víctor era impresionante, hiciera lo que hiciera cartomagia, hiciera manipulación, hiciera cualquier cosa, era increíble. Tú lo veías y de cualquier cosa que él hiciera aprendías algo. Aunque estuviera haciendo la bola zombie, o aunque estuviera haciendo los aros chinos, tú mirabas y dices, pero ¿cómo está haciendo esto este tío? O sea, en cualquier cosa, si fuera el clásico, más clásico de la magia, el periódico roto y compuesto, y tú veías 2 o 3 detalles que decías, pero ¿cómo se le ocurrió esto a este tío? ¿No es cierto? Era impresionante, era el rey de los detalles, todo, eran unos detalles increíbles que no se le habían cruzado en la vida a nadie, ese tipo los tenía todos. Entonces aprendía muchas cosas de él. Pero si tenemos que apuntar a alguien que te marcara mucho y dijeras, yo es que aluciné durante años y quería ser como esta persona, sí he tenido 2. Te nombraría 2 a los que nunca llegué ni a la suela del zapato, ¿no? Pero bueno, te nombraría 2. Uno de ellos fue Shimada, uno de ellos fue Haruo Shimada. Yo recuerdo que tenía 12, 13 años y me despertaba en la cama, me sentaba sobresaltado, me despertaba a mitad de la noche y soñaba que había hecho aparecer las palomas que había hecho aparecer Shimada. Entonces Shimada me trajo de cabeza muchísimos años hasta que pude finalmente ver cuáles eran las técnicas que él utilizaba y tal y cual, pero igual así todo me sigue pareciendo soberbio. O sea, yo obviamente después del paso del tiempo y de ensayo y de años he logrado más o menos hacer las y tal y cual, pero de todos modos sigo reconociendo que él era increíble, ¿no? Que es increíble. Y la otra persona que me marcó todavía más y en el último tiempo, después de Shimada, fue Dale Henning. Para mí Dale Henning fue, no sé, ver un mundo totalmente distinto en la magia, ¿no? Ver un enfoque diferente de hacer magia, ver lo que era una presentación comunicando con el público de una manera tremenda. Era tan fuerte la presentación como los decorados que tenía y como los decorados de los aparatos de magia que él tenía, pasando por la puesta en escena y terminando por el truco de magia en sí, ¿no es cierto? Entonces, cada año yo veía un show nuevo de él, estoy hablando de cuando eran los años 70, Yo tenía el disco del Magic Show, lo conocí después a Dale Henning en el año 78 en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero ya antes lo conocía de vídeos. En el año 76, 77 tuve la ocasión de tener algún vídeo de él y alucinaba en colores. Yo veía lo que él hacía y yo quería ser Dale Henning. Después te das cuenta, pasan muchos años y te das cuenta de que no te sirve de nada querer ser Dale Henning, porque Dale Henning es uno solo y tú tienes que tratar de ser tú, lo que sea, bien o mal, pero tratar de ser tú. Eso cuesta trabajo entenderlo, nos pasa a todos, creo, pero yo fui muy feliz durante esos años tratando de ser Dale Henning, fui muy feliz realmente. Y fue alguien que me marcó, sin duda, ya te digo, básicamente Shimada y Dale Henning. Siendo hijo de mago, ¿te ha costado encontrar tu propia personalidad en el escenario? Sí, pero no por ser hijo de mago ni nada, yo creo que me costó porque me costó y creo que todavía la sigo descubriendo la personalidad. Es más, no creo que hoy en día tenga una personalidad tremenda que digas, es que este tipo como está de definido, ¿no? O sea, tiene el papel de tal. No tengo el papel de nada. O sea, creo que soy un mago más bien del montón, digamos. Puedo tal vez tengo la facilidad de presentar bien las cosas, en general, lo que sea, ¿no? Sea un truco de naipes, o sea algo de salón, o sea un número de escenario, y sea hablado, o sea musical, creo que tengo la facilidad, como tenía mi padre, de poder presentar cualquier cosa y presentarlo dignamente, presentarlo muy bien y que el público se quede con un muy buen sabor de boca. Pero de ahí a decir, tengo desarrollada una personalidad que es mía y de nadie más y nadie, no, creo que eso no lo llegué a conseguir. Tampoco es que lo haya buscado mucho, ¿no? Pero no lo he llegado a conseguir. ¿Cuál dirías que es la enseñanza más importante que te dejó tu padre? Creo que hubieron muchísimas. Ahora que me lo dices tú así de repente, porque en realidad no me lo habían preguntado nunca, pero ahora que me lo dices así de repente, enseñanza mágica dentro de lo que es el escenario, ¿no? ¿O no? Yo te diría que es el poder improvisar, el factor improvisación.
pero tener el factor improvisación siempre a flor de piel, ¿no? Sí. No porque lo necesites, o sea, no porque vayas a echar mano de él, sino porque lo puedes necesitar en cualquier momento y no te puedes quedar en blanco, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como decía mi padre siempre, bueno, ya les voy a hacer una improvisación, y la gente lo miraba, ¿no? Y decía una improvisación largamente estudiada. Sí. Y en realidad sonaba a algo medio gracioso y tal y cual, una improvisación largamente estudiada, pero es que si te pones a pensarlo, la verdad, Jordi, es que una improvisación tiene que estar estudiada, si no, no Sí. es improvisación, porque si no estás haciendo cualquier cosa. Entonces salíamos con muchas improvisaciones, siempre, en espectáculos grandes, de ilusiones, pero que eran 12, 15 ilusiones en 10 minutos, o sea que te estoy hablando de un ritmo de una o una ilusión y medio, 2 por minuto más o menos, ese era el ritmo del espectáculo. Y así todo teníamos cosas para improvisar dentro, que no las usábamos, las teníamos solamente en la manga, en plan de decir, Sí, de recurso. si pasa algo, sacamos esto y seguimos adelante, ¿no es cierto? Bueno, eso, el sentido de improvisación lo aprendí de mi padre. Y obviamente el improvisar te lleva a conocer mucho. Cuando dicen, por ejemplo, los músicos hacen jazz, yo hago música, yo toco guitarra, piano, batería, me encanta, todo lo que suene lo hago sonar, ¿no es cierto? Nunca gané un duro con la música, pero sí toco mucha música, siempre, de toda la vida, desde muy pequeño, y tengo instrumentos musicales y tal y cual. Y un músico de jazz, cuando dice, está improvisando, sí, está improvisando, pero es que para improvisar tienes que saber muchísimo, Sí. si no, no puedes tocar una nota. Si no, se te fue la olla al segundo compás, ¿te das cuenta? Sí. Y con la magia ocurre lo mismo. Para ir terminando, te quería preguntar, en el último momento, una experiencia que viviste que me parece interesante y poder dejar la entrevista con esta experiencia, que es tu participación en un programa de televisión española de Juan Tamariz, haciendo la bola o quito con las herramientas de Fu Manchu. ¿Cómo es este momento? ¿Cómo se siente uno al vestirse con una ropa de Fu Manchu, utilizar una herramienta, una bola o quito de Fu Manchu? ¿Cómo viviste este momento? Bueno, para mí, fantástico, fantástico siempre. Para Juan estaba más impresionado que yo todavía, porque me decía, mira, piensa que esta bola la usó Quito, piensa que este kimono se lo puso Quito, tal y cual. Lo que sí es verdad también es que yo había, antes de ese programa, que esto fue en el año 88 en Televisión Española, yo ya en el 85 había protagonizado un espectáculo muy grande de Fu Manchu, que hicimos un homenaje de una noche mágica allí en Argentina, y ya había usado el decorado de Fu Manchu, había usado la misma bola, había usado el kimono, que era de Fu, en fin, había usado todos los elementos, o sea que ya había vivido esa situación interna, ¿no es cierto? Sí. Luego pasó que en el 87, estando yo en Argentina de nuevo, en el Flasoma, en el primer Flasoma que se hizo en Argentina, también hubo un par de galas muy grandes donde actuaba, dicho sea de paso, Tamariz y Pepe Carroll, y en el final de la gala, Mefisto, el doctor Puigari, que era el que tenía la mayoría del material de Fu Manchu, me dijo, Fernando, tú harías la bola entre medio y tal y cual, pues estaría muy bien, y no sé qué. Entonces le dije que sí, y hice la bola Quito, presenté la bola Quito, que ahí fue donde casualmente Juan me vio, la vio presentar y me vino a ver después del show y me dice, me encantó lo de la bola, qué bueno, pim, pam, mira tú, no, esto no lo vas a hacer de nuevo, no sé qué, ¿no? Y le dije, no, mañana casualmente tenemos que repetir la gala. Sí. Y entonces al día siguiente hicimos la gala y Tamariz me dice, mira, te puedo grabar en vídeo porque estoy organizando un espectáculo, una serie, un ciclo de 13 programas para hacer en Madrid y me gustaría proponerlo. Y le digo, sí, claro, ¿cómo no? Entonces lo grabó al día siguiente en la gala final de Flasoma, grabó en la parte que hice yo la bola Quito, grabó la bola. Y lo hice también con el kimono de Quito, con todo el material de Fu y tal, ¿no? Juan lo llevó, lo trajo para aquí, para España, lo presentó, parece que lo aprobaron, y entonces me llamó al tiempo, yo estaba viviendo en Barcelona, me llamó y me dijo, mira, te vendrías para Madrid a grabar y no sé qué. Entonces venía René Laván también para grabar y René fue quien me trajo el material de Argentina. Y estuvo muy bien, fue muy bonito, además el efecto era muy bonito, y en aquellos años, imagínate que habían, creo yo, no sé, Finn John, el sueco, el noruego, que hacía la bola de él, que era relativamente pequeña porque era muy poco el desplazamiento que tenía. Luego lo presentaba Li Chan también, sé que Li Chan hacía la bola,
David Copperfield, que lo había hecho en un programa de televisión, y estaba yo, nadie más. Después Sí. no, casi nadie hacía. Después sí surgió, no sé si en los 90 o en el 2000, surgió ya una oleada de gente que empezó a hacer versiones de Bolo Quito por un tubo, ¿no? Hombres, mujeres, Melinda, el otro, pim, pam, pum, y salieron un montón. Pero en aquellos años era muy poquita la gente que se atrevía con ese efecto, y yo fui uno de ellos, ¿no? Pues Fernando, muchísimas gracias por poderme atender durante este rato, por regalarnos a todos los que escuchen este programa toda tu experiencia, una parte de tu experiencia y de tanto de tus inicios como la llegada a Europa y todo lo que nos has podido explicar. Muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto. Más adelante lo mismo podemos hablar un rato más. Bueno, gracias a ti, Jordi, gracias a ti por haberme brindado este espacio, que lo disfrutes y nada, nos estamos viendo en cualquier momentito, ¿sí? Muchísimas gracias, Fernando. Uy, ¿cómo lo ha hecho?